Hola queridísimas entidades biológicas. Hace mucho tiempo no me comunicaba con ustedes a través de historias de Instagram y haciendo grabaciones para que ustedes puedan escuchar mi bella voz y ver mi bello rostro. Se trata de lo que es el uso del error en educación como método de enseñanza. Generalmente no se profundiza y no veo mucha literatura y no se toma en cuenta esto, que creo que es pertinente y súper relevante a la hora de usar los conceptos para poder entender cómo, en cómo estos conceptos, error y equivocación, son relevantes y es pertinente tenerlo claro porque son ellos como sustrato y como base, como fundamento epistemológico nos van a llevar a entender bien el cómo hacer una clase basada en el error. Si no lo tenemos claro, entonces no va a ser un aprendizaje realmente efectivo, eficaz y significativo. Entonces, el error tiene que ver con hierros o fallas de base o de fundamento en el proceso de verdad o de falsedad o en el proceso en el cual nosotros razonamos para llegar a obtener el conocimiento. En cambio, la equivocación es más estructural, de forma. Es un fallo o un hierro que no tiene gran relevancia en la repercusión final, basal o fundamental. Ya, les doy un ejemplo. En la conducción de un auto necesitas saber conducir, pero eso ¿quién te lo aprueba? ¿Quién te lo respalda legalmente? Un carnet que lo obtuviste por hacer un curso y pasar distintos tipos de etapas que miden tu sensibilidad, por ejemplo. Pero no basta eso, porque necesitas tener buena salud, buena condición de reflejos y mantenerla en el tiempo mental, emocional, psíquica, etc. Por ejemplo, persona A y B. Persona A. La persona A se encuentra en buenas condiciones en todo sentido. La persona B no. La persona A sale a conducir, hace todo correctamente, pero de repente frena un poco más brusco, aceleró un poco más brusco, o está... Ya, sigamos. Entonces, la persona A sabe conducir, la persona B no sabe. ¿En qué sentido? En que la persona A solo comete equivocaciones, porque la persona A tiene claro que la conducción tiene que ser defensiva, que tiene que guardarme mi vida, mi integridad, pero también a la de los demás. Entonces, cualquier falla en el proceso no implica una falla en la base o en el fundamento de la conducción, y que generalmente va a ser por factores externos o que se pueden controlar estructuralmente. En cambio, un error sería conducir bajo estado de ebriedad, pero en el momento que lo hiciste, pero y si regularmente lo haces, quiere decir que entonces no sabes conducir y eres un mal conductor, porque eres un arma letal para los demás, para ti, y tienes que cambiar. Ya. Entonces la relevancia es gigante. Si tú como pedagogo, como psicólogo y en general, si te tinca la educación o la pedagogía o crees que esto es un tema relevante, para mí lo es crucial entender la diferencia y la repercusión de cada uno de ellos en el devenir del aprendizaje, por lo tanto, finalmente del ciudadano. Porque nosotros necesitamos descubrir en el estudiante cuáles son sus hierros o cuáles son sus fallos, cuáles son sus equivocaciones y cuáles son sus errores. ¿Para qué? Para poder entregarle las herramientas adecuadas para que él incluso se dé cuenta de cómo diferenciarlas y cómo ellas después repercuten en el desempeño de una labor determinada. Por ejemplo, un médico, un cocinero, un profesor, un abogado, un político. Entonces,